Biológica Estadística y Interdisciplinaria de acá de San Francisco. Les voy a contar un recorrido que nos permitió llegar a los resultados y de ahí la conclusión que sacamos. Bueno, en esta obra de Kandinsky podemos distinguir diversos colores y eso es posible porque somos conscientes de las redes que estamos observando. De hecho, somos tan conscientes de eso que hasta nos ponemos nombres, lo que nos permite, por ejemplo, en nuestro ratorio jugar al biomeo. Pero ahora bien, la información del color llega primero a los ojos y en el ojo a la retina. En la retina hay unas células que se llaman fotorreceptores y los conos en particular, que son los tipos de fotorreceptores, son los que son sensibles al color. La salida de la retina es el nervio óptico, luego la información pasa al tálamo, luego las radiaciones ópticas, corteza visual primaria, corteza prefrontal y es recién ahí donde somos conscientes del color que estamos observando. Es decir, que para ser conscientes del color que estamos observando, la información debe recorrer distintas estaciones del sistema visual. En 1934, Wright and Pitt hicieron un experimento donde midieron la discriminación de color en personas de visión normal, es decir, no daltónico. El experimento consistía en: el experimentador fijaba un color abajo de un campo bipartito y el color de arriba, el sujeto lo tenía que ir cambiando hasta que se igualara. Veían, como el ojo no es perfecto y el sistema visual de hecho no lo es, midieron la diferencia en longitud de onda entre el color presentado y el color respondido. Lo reportaron como delta lambda y lo midieron a lo largo de todo el espectro visible. Estos fueron los cinco sujetos que midieron. Bueno, se puede ver que hay algunas características comunes, como que todos tienen una forma de W, donde hacia los extremos del visible discriminamos peor, lo cual es esperable y nos pone conscientes que se pase. Pero también vemos que hay un pico alrededor de 530 nanómetros. Asimismo vemos que hay variabilidad entre sujetos, donde por ejemplo hay sujetos que presentan un pico en el azul, hay otros sujetos que presentan un hombro en el azul, y hay otros que tienen una curva monótona en el azul. Sobre estas curvas voy a volver más adelante. Bueno, el tema que queremos abordar nosotros es quedarnos en la instancia de los fotorreceptores. O sea, estimar la salida de los fotorreceptores. Para ello tenemos algunas componentes de aleatoriedad en el sistema. Por ejemplo, bueno, llegan los fotones a la retina y nosotros no sabemos en qué tipo de fotorreceptor va a caer, o sea, en qué tipo de cono. Hay tres tipos de conos en la retina y en principio no sabemos en cuál va a caer. Y una vez que cae, ese fotón puede ser absorbido o no. Tenemos esas dos fuentes de aleatoriedad. Por eso es que recurrimos a la información de Fisher. La información de Fisher es este objeto matemático que vemos acá, que nos dice cuánta información podemos obtener acerca de un estimador θ con una variable aleatoria x. Es decir, si conocemos la distribución de probabilidad de x para dado θ, conocemos cuál es la información que podemos obtener acerca de ese estimador. Acá les puse un ejemplo donde si la distribución es una gaussiana de varianza fija pero de media desconocida, o sea nuestro estimador sería el valor medio, ¿está bien? Si la varianza es chica, como en este caso, podemos ver que podemos decir, digamos, intuitivamente, con bastante precisión cuál es el valor medio. Ahora, si la varianza es más grande, las gaussianas empiezan a solapar y no podemos decir con tanta precisión como antes cuál es el valor medio. ¿Está bien? Este es un ejemplo de cómo se utilizan estas cosas. Bien, ahora, sabemos de la teoría de la información que en las etapas de procesamiento posterior podemos perder información, pero no podemos ganar. ¿Está bien? O sea que estos fotorreceptores, en todas las instancias de procesamiento posterior de la información programática, podemos perder información, pero no podemos ganar. Entonces, la inversa de la raíz cuadrada de la información de Fisher nos da una cuota para la definición estándar del estimador. El problema de los conos, que es el problema que quisimos abordar, es que tenemos K fotones imprimiendo en la retina en un tiempo de respuesta de los fotorreceptores, y esos K fotones pueden ir a parar a los conos S, M o L. Yo les cuento muy bien, mejor les voy a caracterizar cuáles son los conos S, M y L. O bien pueden ser no absorbidos. ¿Está bien? Entonces,
Nuestro problema, en definitiva, es un problema de K pelotas cayendo en 4 cajas. Entonces, la distribución de probabilidad de tener KS conos en la caja S, KM conos en la caja M, KL en la caja L y KN de no absorber ningún fotón para cada longitud de onda es esta multinomial. Lo que nos queda caracterizar estas probabilidades individuales. Bueno, estas son las curvas de la probabilidad de absorción de cada tipo de cono. Estas fueron medidas. Los conos S tienen esta distribución de probabilidad, donde tiene un máximo en el azul, por eso probablemente en el futuro hable de cono S y azul como sinónimos. Lo mismo para el M o verde y el L o rojo. Entonces estas probabilidades están en la multinomial, van a ser estas curvas fundamentales de los conos para cada tipo de cono por beta I, que es un factor que es la proporción de ese tipo de cono en la retina. ¿Está bien? Porque no tenemos igual cantidad de conos S, ni M o L. Y la probabilidad de no absorber ningún fotón es 1 menos la suma de las anteriores. Bien, ahora conociendo esta distribución de probabilidad, podemos calcular la información de Fisher para estimar la respuesta de los fotorreceptores y la inversa de su raíz cuadrada, que sería la desviación. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos. En la izquierda se ven las curvas del right and pit desglosadas y a la derecha vemos las curvas teóricas. Las curvas que calculamos solamente con la instancia de los fotorreceptores. Lo primero que podemos decir es coinciden, cualitativamente coinciden. Entonces, acá las desglosamos según la variabilidad esta que habíamos observado entre sujetos. Estos tienen un pico en el azul, este tiene un hombro en el azul y este es monótono en el azul. Y pudimos reproducir esa variabilidad cambiando la proporción de los conos. Vimos que estas cantidades de conos o proporciones de conos de la retina son las proporciones típicas de un sujeto patrón no daltónico. Como mucho, las personas tenemos 5% de conos azules. Entonces vemos que si un sujeto tiene 5% del orden, 5% de conos azules, reproducíamos un pico en el azul, íbamos disminuyendo, bueno, este pico se transformaba en un hombro y luego si poníamos muy pocos conos azules, veíamos una curva monótona en el azul. Lo siguiente que hicimos fue hacer la misma cuenta con dos tipos de fotorreceptores, con dos tipos de conos en vez de tres, que es lo que les sucede a los daltónicos que tienen esta patología. Tienen dos tipos de fotorreceptores en vez de tres. Y bueno, les puede faltar uno u otro. A los britanopes les falta el azul, a los protanopes les falta el rojo y a los deuteranopes les falta el verde. Entonces, bueno, queríamos que un daltónico, que no lo sabemos, iba a tener más o menos 50% de cada uno. Entonces, bueno, hicimos las cuentas para 50% y 50%, que son, digamos, las líneas señalan las curvas que tienen el 50% de cada uno, pero en realidad fuimos cambiando bastante las proporciones, ¿está bien? Bueno, según como se ve ahí en el libro. Y lo que podemos decir es que las curvas, digamos, cambian notoriamente, ¿está bien? La discriminación cambia notoriamente según qué tipo de fotorreceptor tiene uno y la cantidad de fotorreceptor que tiene. Bueno, como conclusión, sacamos que la capacidad de discriminar colores está determinada por los fotorreceptores, las etapas de procesamiento posteriores introducen solo pequeñas modificaciones. ¿Alguna pregunta o comentario? Quería preguntar si estas cantidades tan diversas, porque vos mostraste una de las transparencias que, por ejemplo, para rojos hay más del 60% y para azules 2%. Sí. Bueno, por ahí te estoy preguntando una cosa que sé, pero ¿por qué es tan diverso? En realidad es muy diverso, digamos, hay mucha variabilidad entre los sujetos que tienen M y L. O sea, hay sujetos que tienen
70 y 30, vamos, como los S son poquitos, voy a hablar de 100% de la suma de Está bien, sí. 70 y 30, 60 40, 50 50. Vamos, lo que sí se sabe es que los conos S son a lo sumo 5%. En otro paper leí una vez que vinieron después de la evolución, o creen eso, ¿no? Hay una teoría de que los conos S vinieron después. O sea, De que hecho, hay los unos primates primates no que veían determinados... Ese quedan azules. Bueno. Y bueno, eso también es interesante, ¿no? Porque, digamos, hay muchos trabajos donde buscan, digamos, tratan de buscar un patrón o siguen buscando qué pasa con esto de que hay mucha variabilidad de conos M y L, y vemos cosas que en realidad la variabilidad es según la cantidad de S que tenemos, ¿no? O sea, si hacemos las mismas cuentas pero con 50% y 50%, da igual, lo que cambia es según la cantidad de azules que ponemos. ¿Algún comentario o pregunta? El ancho del pico central, sería una multitud muy gruesa. ¿Sabes a qué se debe esa diferencia? Ahí vamos. Bueno, nosotros creemos que es porque, bueno, este paper del 34 es antiguo, ¿no? Entonces, toda la tecnología que tenían era mucho más antigua que la que hay ahora. De hecho, nosotros queremos reproducir estos experimentos con láseres. Y bueno, en ese entonces nosotros usaban filtros que tenían 15 nanómetros por ahí de ancho para reproducir un color y bueno, superponían filtros. Entonces creemos que a lo mejor la curva sería más fina si usáramos láseres con resolución de 1 nanómetro o menos. No lo sabemos. Digamos, de todas maneras esto es sería la salida de los colores. Muchas gracias.